Vamos a tratar de dar luz, muy bien, como decía Ignacio Carrao ahora finalmente, a uno de los conceptos más oscuros que tenemos en la astronomía, y lo llamamos así, con poca originalidad, la materia y la energía oscura. Y es la porción mayoritaria, la porción que realmente nos sacia el hambre si nos hemos de comer una pizza. Veremos al final en esa analogía que es casi toda la pizza, es casi todo el inventario cósmico, vive en ese lado oscuro, en ese lado del cual no conocemos prácticamente nada, pero no dudamos de su existencia, sabemos que tiene que estar ahí. Esto no es algo nuevo, no es algo nuevo que postulemos que existen entidades que no vemos y que hemos de hablar de ellas para poder explicar el cosmos como lo hemos entendido en cada momento de nuestra historia. Esto quizá se remonta a lo más antiguo, a la época de la Grecia clásica, cuando aquellos hombres miraban el cielo y trataban de interpretarlo, y figuras como Aristóteles llegan a concebir cómo son los cielos, y para hablar de cómo son los cielos necesita postular lo que para mí sería la primera materia o la primera entidad oscura de la historia de la cosmología, entendida como la historia de la comprensión del cosmos, la comprensión del universo. Este es el modelo, obviamente grabado del siglo XVI, de Peter Appian en Cosmografía, el modelo del sistema del mundo de Aristóteles. Para Aristóteles había dos regiones importantes en el mundo que eran totalmente diferentes. La región sublunar, aquello que quedaba por debajo de la Luna, donde obviamente estaba la Tierra, y donde se podían producir cambios, se podían producir transformaciones. No era una región perfecta, era la región que habitaban los seres humanos, los animales, las plantas, y su sistema periódico de los elementos era muy sencillo. Era un sistema que había heredado de Empedocles y que solo tenía 4 elementos en la Tierra, que están representados ahí en el centro, que serían la tierra, el aire, el agua y el fuego. Pero después existía la región supralunar, la región que era perfecta, inmaculada, que no experimentaba cambios, que no experimentaba transformaciones. Esa región supralunar no estaba formada por ninguno de estos elementos terrestres, sino que estaba formada por un quinto elemento, que lo llama así, quinta esencia. La quinta esencia sería ese éter que puebla los cielos, del que están hechos los astros que pueblan los cielos, las estrellas, pero también los famosos vagabundos en la terminología griega. Vagabundo es lo mismo que planeta. Los 7 planetas que circulan por el cielo y que describen trayectorias a veces difíciles de entender entre las estrellas son los 5 planetas que se ven a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y los otros 2 astros que se mueven respecto a las estrellas fijas, que son la Luna y el Sol. De hecho, nuestra tradición asociada al concepto casi simbólico del 7, de tener una semana de 7 días, de distribuir las 7 notas musicales, viene precisamente de esos 7 planetas o vagabundos en la cultura cosmológica griega. Y son esas 7 esferas en las que coloca, pues efectivamente, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, y finalmente la esfera de las estrellas fijas. Pero esas esferas tienen entidad física y están formadas también por esa quinta esencia para Aristóteles. Son las esferas que se han llamado esferas cristalinas. No tanto porque fueran de cristal, sino porque eran transparentes. Este concepto de transparencia es evidentemente permanente. Pero a lo largo de la historia y sobre todo a lo largo de la Edad Media hay una discusión siempre subyacente, muy difícil de encontrar en los manuscritos, sobre la naturaleza física, corpórea, rígida o fluida de estas esferas. De manera que
hay quien piensa que efectivamente son entidades que existen y que serían, por lo tanto, la primera materia oscura. Son esferas que necesitamos que existan para poder explicar el movimiento de los planetas y poder explicar el movimiento también de las estrellas, que en este modelo geocéntrico, donde la Tierra está en el centro, dan una vuelta completa, ese orbe estelar da una vuelta completa en el día. Estas representaciones de las esferas en la Edad Media y posteriormente son muy evidentes. Por ejemplo, ya en el siglo XVII, cuando prácticamente ya se asume el modelo heliocéntrico de Copérnico, aún se representa el modelo geocéntrico en este Atlas fantástico de Andreas Cellarius, y las vemos representadas como una esfera armilar, como se podían individualizar. El concepto de las esferas cristalinas, por tanto, sería un elemento asociable a algo que hoy veremos al final de la charla o a mitad de la charla, lo entendemos como una entidad que necesitamos postular, pero que no sabemos si existe y no tenemos ninguna certeza para poder determinar su presencia real. Las esferas incluso continúan 2000 años después de Aristóteles, con Copérnico, cuando ya se plantea por primera vez desde el punto de vista de la cultura europea, o que también los griegos, en particular Aristarco de Samos, había hablado en el año 280 a.C., de la posibilidad de que fuera el centro y no la Tierra el centro del sistema del mundo. Es decir, que en ese sentido los helenistas... el mundo helénico, no tanto los helenistas, el mundo helénico presenta ideas científicamente revolucionarias que luego, pues, desgraciadamente, se pierden. Podríamos decir que Aristóteles fue mejor influencer que Aristarco, ¿no? Y que consiguió que al final, sobre todo a través de su incorporación en la doctrina católica, con personajes tan importantes como Santo Tomás de Aquino o Anselmo de Canterbury, esta idea, digamos, se impregne en la cultura europea. Pero es ya Nicolás Copérnico quien plantea que podría haber otra posibilidad, que podrían explicar mejor los movimientos, por ejemplo, de los planetas, este modelo heliocéntrico, el modelo en el cual está el Sol en el centro, pero se mantienen estas dos cuestiones clásicas: la existencia de las esferas, su materialidad o no se entra tampoco en discusión, pero desde luego lo que no se discute, por ejemplo, es la circularidad. La circularidad es un hechizo que continúa muchísimos años y que ni siquiera Copérnico pone en duda, será Kepler, como veremos a continuación. El modelo finito que habíamos visto con Aristóteles se mantiene también en esta imagen copernicana, pero ya inmediatamente, solo 43 años después de publicado el libro de Copérnico, en 1543, se publica ya cuando Copérnico está en el lecho de muerte. En Inglaterra aparece este otro diagrama en una obra de Thomas Digges. Era básicamente un almanaque que se llama Perfect Description of the Coelestium Orbes, donde vemos más o menos lo mismo, sin tanto, pero en cambio vemos que la esfera de las estrellas fijas se extiende infinitamente en altitud. Eso es exactamente lo que dice arriba, se extiende infinitamente en la altitud. No es tampoco la primera vez, porque habían otras escuelas griegas que, contrarias a la opinión de Aristóteles, pensaban que el universo podría ser infinito. No voy a entrar en esos detalles, pero desde luego aquí, ya en el siglo XVI, aparece una visión de la posibilidad de que las estrellas estén ocupando una región ilimitada. Y esas estrellas se observan, y esas estrellas están ahí, y esos círculos, esas esferas cristalinas permanecen. Lo he querido poner como un ejemplo de una entidad oscura, aunque en este caso en realidad es una entidad transparente, pero oscura en cuanto a que no sabemos de su existencia por ninguna evidencia real, y que o bien la ciencia la mantiene y la corrobora con el paso del tiempo, o bien en algún momento, pensando un poco en la idea que tenía Karl Popper de falsear las hipótesis, queda falseada. Y esto es lo que le pasó. ¿Y cómo le pasó? Pues le pasó, y no quiero, digamos, dejar que no es el objetivo fundamental de la charla, pero por el año en el que estamos y por la celebración en la que estamos, hace exactamente 450 años, un poco más, Tycho Brahe observa una supernova en la constelación de Casiopea.
Una supernova que también se observa desde otros lugares de Europa, se observa desde Valencia. Es una estrella que explota, una estrella que de repente explota. Han habido muchas estrellas a lo largo de la historia, de las cuales nosotros sabemos que algunas culturas marcaron ese hito como un hito particular. Normalmente siempre culturas orientales, en particular los astrónomos chinos, son los que más supernovas históricas han detectado. Ahí tenemos algunas de ellas, por ejemplo, la nebulosa del Cangrejo, la nebulosa del Crab, está muy bien documentada en los anales de las diferentes dinastías chinas y efectivamente es una supernova que se observó, que hoy podemos observar su remanente. El remanente de todas estas supernovas, esas 6 que ven ahí, son estas imágenes preciosas del cielo. Ahí las tenemos desde 1006, 1054, 1181. Esta que tienen aquí es la de Tycho Brahe, de la que voy a hablar a continuación. Y luego en la época de Kepler estuvo la de 1604 y un poco más tarde la de 1667. No han habido más desde entonces en nuestra galaxia, cuando en realidad, bueno, pues podrían haber habido, pero sencillamente porque normalmente tiene que haber una cada 100 años. Quería hablarles un momentín de Tycho Brahe porque es quizá el artífice, o uno de los artífices, porque en ciencia todo al final no depende de una persona, que descabalga esta idea de las esferas cristalinas como entidades transparentes u oscuras que necesitas postular para mantener el cosmos como crees que es. Tycho Brahe era un astrónomo danés que gozaba de grandes beneficios por parte de la corona danesa. Tenía grandes instrumentos, tenía un castillo que lo llamaba el castillo de las estrellas. Aquí lo vemos en estas representaciones tan fantásticas que tiene la Universidad de Valencia, en el Atlas Mayor de Jean Bloch, que se podrá observar. Haremos una exposición a finales del año que viene donde estas obras las mostraremos. Esta es otra página de ese mismo Atlas donde vemos una representación un poco simbólica, pero evidentemente potente de lo que era su castillo. Y él esa estrella la observa. Es una estrella nueva que aparece en la constelación de Casiopea. En Valencia, por ejemplo, en Torrent, la observan pastores y calcineros y le cuentan esta historia al astrónomo más importante de la época, luego les hablaré de él, Jerónimo Muñoz. Esto sí que es un paréntesis, pero yo quiero nombrarlo hoy también aquí. En sus libros, Tycho Brahe representa esta estrella y es una estrella que muchos astrónomos estudian en Europa. En Valencia la estudia por encargo de Felipe II, el astrónomo que era catedrático de la Universidad de Valencia de hebreo, matemáticas y astronomía, Jerónimo Muñoz. Y por encargo de Felipe II escribe un libro que se llama El libro del nuevo cometa, en el cual describe lo que ve, describe que efectivamente ese objeto no cumple con lo que decía Aristóteles. Es un objeto que seguro que está más allá de la región sublunar y la atraviesa y viaja, más o menos él piensa que en línea recta. No lo llama estrella nueva porque quizá ese concepto de estrella nueva va asociado a algo milagroso y él no quiere recurrir a los milagros, quiere recurrir a explicaciones más racionales. Y él piensa que los cometas pueden formarse, contrariamente a lo que pensaba Aristóteles, más allá de la región sublunar, en la región supralunar, y esos cometas aparecen y desaparecen, y él piensa que esta estrella nueva, que realmente no es un cometa, es una estrella, está en esa región. Por lo tanto, aunque no lo llama estrella, como sí que lo llama Tycho Brahe, efectivamente para él desmonta esa tradición aristotélica, y eso desde luego sí que le trae problemas con la corte del rey Felipe II. Las representaciones que aparecen en la época las vemos así. Lo de la derecha es una representación moderna donde veríamos la estrella, que obviamente en la representación moderna no aparece, pero sí que sería esta de aquí, donde aparece la supernova. Él la representa en su libro del nuevo cometa, no es tan bonito, pero hemos volteado un poco las páginas para que más o menos la estructura de la constelación sea la misma. Y lo importante es que a Jerónimo Muñoz, que es un astrónomo valenciano, le citan en Europa. El libro se traduce al francés, tiene gran difusión, y el gran Tycho Brahe obviamente se hace eco de los trabajos y de los estudios y de la precisión de las observaciones de Jerónimo Muñoz, y en su libro, en el libro de Tycho Brahe, que también conservamos en la Universidad de Valencia, hay una página o dos dedicada a los datos sobre la supernova que determina Jerónimo Muñoz desde Valencia.
Pero el cielo es muy generoso en esa década y en 1572 aparece la estrella nueva y en 1577 aparece un cometa descomunal, uno de los grandes cometas de la historia de los cometas. Es el Gran Cometa de 1577, que se observa en toda Europa durante varios meses, sin ningún tipo de dificultad. Aquí ven un grabado, por ejemplo, que se realizó sobre la ciudad de Praga y se ve un poco la silueta de la ciudad y qué forma tan espectacular tenía el cometa. ¿Y por qué el cometa es decisivo en esta historia? Porque no solo los cielos cambian porque aparecen o desaparecen estrellas, rompiendo esa tradición aristotélica, sino que los cometas, que para Aristóteles eran fenómenos más o menos atmosféricos, están más allá de las esferas, incluso las rompen. Y esto es fundamental. Cuando Tycho Brahe hace este diseño, él de alguna manera quiere reivindicar en sí mismo, quizás es un poco demasiado, la originalidad de romper esa tradición de creer en las esferas cristalinas. Él dice sí que no pueden existir, porque el cometa las debería atravesar. Obviamente podrían existir y ser de un material tan tenue que el cometa las atravesaría sin problemas. Eso se discute y desde luego no acaban de golpe las esferas cristalinas. Pero desde luego sí que le da una teoría, unas observaciones tan rotundas que van contra esa creencia que ha durado durante más de 2000 años. Es decir, que ahí tenemos un ejemplo de una materia oscura que durante 2000 años se creyó en ella, que se le llamaba quinta esencia, que se le daba ese lugar ocupando las armonías de los cielos, arrastrando las posiciones de los planetas y dominando el movimiento que iban a tener. Y todo eso desaparece en esta época, pues primero con Tycho Brahe, más tarde con Kepler. Con Kepler se rompe ya el hechizo de la circularidad. Cuando Kepler, que es asistente de Tycho Brahe, cuando Tycho Brahe pierde, digamos, el aprecio del rey de Dinamarca, bueno, no lo pierde nunca, pero cuando muere el rey y hereda su hijo no tiene demasiado interés en la astronomía y él se muda a otro lugar donde esté mejor acogido, se va a Praga a trabajar como el matemático real del emperador Rodolfo II y allí acude una persona muchísimo más humilde, más pobre, que Johannes Kepler decía, cualquier instrumento de Tycho Brahe vale más que la fortuna de toda mi familia, pero Johannes Kepler tenía una mente absolutamente extraordinaria. De él, por ejemplo, Immanuel Kant decía que era la mente más extraordinaria que había existido jamás, que eso lo dijera Kant. Y él enuncia 3 leyes empíricas. A partir de los datos de Tycho Brahe, él se da cuenta que las órbitas no pueden ser circulares, que han de ser elipses, con el Sol en uno de los focos, y otras 2 leyes que explican que los movimientos de los planetas en esas órbitas pues, son diferentes a los que se pensaban, no son movimientos uniformes, circulares uniformes, ese ritmo constante que querían los griegos también desaparece, y efectivamente en la segunda ley él dice que los movimientos van a diferentes ritmos. Lo que sí que se mantiene constante es el área barrida, se mantiene constante en tiempos iguales. La segunda ley lo que dice es que del punto azul al punto azul marino al punto azul claro y del punto azul marino al azul claro, el tiempo invertido es el mismo porque se barren áreas que son iguales. Obviamente, para el que ven ustedes en su imagen a la derecha, el planeta ha tenido que ir más rápido para en el mismo tiempo recorrer más trozo de órbita, ¿vale? Por lo tanto, esta segunda ley lo que está implicando es que las órbitas no se recorren a velocidad constante, sino a velocidad cambiante. Y la tercera ley, que le llevó muchísimo tiempo y muchísima elucubración, lo que hace es relacionar el periodo, el tiempo empleado por los planetas en dar vueltas alrededor del Sol con su distancia al Sol. Es una ley muy potente en la que no voy a entrar, pero lo que viene a decir es que esas 2 magnitudes están relacionadas con esa fórmula. El periodo al cuadrado es proporcional a la distancia media del planeta al Sol al cubo. Y estas leyes que él las enuncia de forma empírica es Isaac Newton quien las deduce matemáticamente. Es capaz, Isaac Newton, a partir de sus leyes de la dinámica y fundamentalmente de la ley de gravitación universal, una ley que explica que es la misma física, la misma fuerza la que hace que yo esté aquí mantenido sobre el suelo, o que si tiro una manzana, si se me cae una manzana del árbol cae al suelo, es la misma ley
que explica el movimiento de los planetas. Un planeta gira alrededor del Sol siguiendo una fuerza que es proporcional a las masas de ambos cuerpos, en este caso el Sol y el planeta, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esa famosa ley, que ahí la tienen enunciada, les sirve para unificar los movimientos de los astros y los movimientos de los objetos de la Tierra. Bueno, pues esa ley sirve para que podamos empezar a hacer predicciones y podamos llegar a hacer averiguaciones de lo que va a pasar en el futuro en los cielos y también en la Tierra. El primero que hace un uso de esto es precisamente quien financia ese libro que han visto antes, quien paga de su bolsillo la publicación de ese libro, Los Principia Mathematica, de Newton. Eso lo hace el astrónomo real británico, que en ese momento es Edmund Halley. Halley seguro que le suena por el cometa Halley. Aquí tienen una representación de 1303 de la adoración de los Reyes Magos en Giotto, en un lugar fantástico de Padua, en la Capilla de la Arena. En ese fresco pueden ver que la estrella de Belén, ya desde entonces se ha representado así, lo seguimos haciendo en nuestros belenes, se representa como un cometa. Pero eso fue una idea de Giotto, obviamente no viene así en ningún sitio la descripción de esa estrella. Pero ciertamente Giotto había visto ese cometa, el cometa Halley, no sabía que era el cometa Halley, como tampoco lo sabía Halley, cuando lo vio. Halley lo vio cuando tendría 40 o 50 años, pero más tarde, ya con las leyes de Newton en la mano, él es capaz de calcular que el cometa que estaba dibujado, pintado en el fresco de Giotto, había ido apareciendo recurrentemente cada 76 años, y él es capaz de decir, es un único objeto, sigue una órbita en torno al Sol, elíptica pero muy excéntrica, es decir, se va muy lejos, llega casi hasta la órbita de Neptuno, y efectivamente Halley predice cuándo tiene que volver. Y esto es fantástico porque, por fin, con las leyes de Newton se puede hacer predicción de lo que va a pasar. Podemos predecir, y desde luego si acertamos, tenemos momentos estelares de la ciencia, porque se predice en base precisamente a una teoría tan potente como era la teoría de la gravedad de Newton. Y efectivamente, Halley, desafortunadamente, aunque vivió muchos años, y había visto el cometa seguramente cuando era algo más joven, fallece antes de que en 1758, ven que fallece en 1742, en 1758, que es cuando él había dicho, seguramente no tenía ninguna confianza en llegar, aparecería el cometa. Y Johann Georg Palitz, un astrónomo aficionado alemán, pero después un profesional francés, más o menos unas semanas más tarde, lo descubren, Charles Messier lo descubren. Y ahí tenemos un ejemplo de descubrir y confirmar. Bueno, pues esto mismo vuelve a ocurrir con otro elemento, y es el último, antes de pasar a hablar de la materia y la energía oscura contemporáneas, de cuando la materia oscura se postula y finalmente se encuentra. Hemos visto el ejemplo de las esferas cristalinas, donde pues lo que uno se da cuenta es que tiene que descartar, tiene que dejar que esa idea que ha vivido durante 2000 años se marchite, porque no justifica la explicación moderna del cosmos. Aquí tenemos otro ejemplo, precisamente haciendo uso de las leyes de la mecánica newtoniana, cuando se produce el descubrimiento de Neptuno. Pero antes de descubrir Neptuno hay que descubrir a Urano, ¿vale? A Urano se le descubre por casualidad. Es un astrónomo de origen alemán, pero que vivía en Bath, en la ciudad de Bath, al sur de Inglaterra, que se llama William Herschel, que llegó a Inglaterra con 19 años y que permaneció allí todo el tiempo, y que era músico, era constructor de órganos, organista, y era el director del coro y de la iglesia de Bath. Pero tenía esta afición, igual que manejaba bien los tubos para los órganos, estos tubos le servían para los telescopios, y se convirtió en un gran astrónomo, un astrónomo muy importante. La sociedad británica se lo reconoció, la Royal Society le dio un salario permanente y acabó descubriendo el planeta Urano por casualidad, mirando el cielo, y de repente lo vio que eso no podía ser una estrella y que era un planeta. Bueno, pues una vez se descubre un planeta nuevo, fíjense, siglos conociendo solo 5, Mercurio, Venus, la Tierra obviamente, Marte, Júpiter y Saturno, y de repente hay un sexto sin contar la Tierra, ¿vale? ¿Y qué pasó?
Pues que rápidamente todo el mundo lo observa, lo miran, se estudia su órbita y ya tenemos las herramientas matemáticas. La mecánica celeste está bien desarrollada para estudiar con mucho detalle esas órbitas. Y se dan cuenta los astrónomos, en particular 2 de ellos, que esas órbitas son extrañas, que hay movimientos, los movimientos de Urano no responden fielmente a la mecánica newtoniana. Son estos 2 astrónomos, un francés, Urbain Le Verrier, un inglés, John Couch-Adams, de forma independiente, no saben cada uno que están trabajando en lo mismo, pero se dan cuenta que la única manera de explicar esas anomalías en la órbita de Urano es que haya un planeta más allá de Urano que ejerza tirón gravitatorio, que estire, porque obviamente el planeta Urano gira alrededor del Sol como consecuencia sobre todo de las leyes de Newton, y el peso, el Sol representa el 99,9% de la masa del sistema solar. Pero si Urano está cerca, por esa misma ley que han visto antes, que el producto de las masas iba también inversamente con la distancia al cuadrado, si la distancia es pequeña, entonces la fuerza de atracción es apreciable. Y estos científicos calculan esa fuerza de atracción y justifican las anomalías del movimiento de Urano y postulan una entidad oscura. Su materia oscura, en este caso, es un planeta nuevo, un planeta desconocido, que se postula su existencia antes de ser descubierto. Esto es fantástico, es muchísimo más potente que descubrirlo por casualidad. Le dicen incluso, Urbain Le Verrier, que tiene, digamos, una posición mejor, consigue que un colega alemán, los alemanes siempre han tenido más dinero, pudiera observar con el equipo adecuado el lugar donde ellos pensaban que estaba el planeta, que de momento no tenía nombre. Y efectivamente, unos años más tarde, Johann Gottfried Gall, del Observatorio de Berlín, descubre Neptuno, donde le había indicado Le Verrier, y lo descubre el 26 de septiembre de 1846. Este fue el último planeta, porque ya sabemos que después de Neptuno se descubrió Plutón, pero dejó de ser planeta, pero efectivamente este es el último planeta del Sistema Solar, y se descubre como consecuencia del éxito que tiene la manera de proceder la ciencia, que es predecir y confirmar. Acabo solo con un detalle más. Esto no paró ahí, y ya nos estamos acercando al siglo XX. Había una anomalía extra en otro planeta, en este caso en Mercurio. Una anomalía que se conocía en esta misma época y que no se podía explicar. Los planetas, aparte de su movimiento de rotación alrededor de su eje y de traslación alrededor del Sol, tienen un movimiento de precesión, que es un poco parecido al que tienen las peonzas cuando las rotamos, un movimiento de precesión. En particular, lo que precesa, la órbita sería una cosa así, y por lo tanto el punto más cercano, que se llama perihelio, de la órbita al Sol, va cambiando de posición muy lentamente. Había una anomalía, porque esto también lo predice la teoría newtoniana, pero la teoría newtoniana predecía una cantidad y la que se observaba era 43 segundos de arco mayor. 43 segundos de arco es muy poquito. Fíjense, si pensamos en la pizza, si yo la pizza la divido en 360 partes, cada parte es un grado. Si ahora cada una de esas partes la divido en 60, es un minuto. Y si cada minuto lo divido en 60 es un segundo, pues bueno, pues esos 43 segundos, si quieren, pónganlo en un minuto, pero es muy poquito tamaño, muy poquita distancia angular. Pero era apreciable ya con los telescopios de la época. Entonces Le Verrier, el mismo Le Verrier, como le había funcionado una vez, dice, pues eso es que existe un planeta entre el Sol y Mercurio que está produciendo esta anomalía. Es decir, para explicar las anomalías postulamos la existencia de una entidad oscura. En este caso, la entidad oscura es un planeta intramercurial y se le pone nombre. Se le pone el mismo nombre donde a los aficionados de Star Trek ubican el nacimiento de Spock, Vulcano. ¿Qué pasa? Que Vulcano no existe, pero se busca, no lo encuentran porque no existe. ¿Qué es lo que hay que hacer al final para poder explicar esta anomalía en el comportamiento de la órbita de Mercurio? Pues justamente algo que es la única solución cuando no encuentras la entidad oscura: cambiar tu teoría. La teoría no lo explica. Newton, su mecánica,
su teoría de gravitación es incapaz de explicar completamente la precesión del perihelio de Mercurio, esa anomalía de los 43 segundos de arco por siglo. Fíjense qué poco. Bueno, pues para poderlo explicar necesitamos una nueva teoría de gravitación. ¿Y qué teoría funciona? Y esto ya lo subimos bien entrado el siglo XX, la teoría de la gravedad de Einstein, la teoría general de la relatividad. En 1915, Einstein explica este fenómeno en el marco de su propia teoría. Por lo tanto, y con esto, digamos, acabo esta larga introducción, pero yo creo que era necesaria para que nos demos cuenta de que la materia y la energía oscura, que es la parte en la que entro ahora, tienen predecesores de gran entidad que han durado durante mucho tiempo y que o bien han desaparecido porque han tenido que marchitarse esas ideas, porque no eran adecuadas para explicar el cosmos como iba cambiando, o bien se han convertido en elementos de eureka, en elementos de postulamos Neptuno, encontramos Neptuno. Y eso es ciertamente fantástico. Y no le queda más. El camino intermedio es postulo Vulcano, no lo encuentro, necesito cambiar la teoría que no me está funcionando para poder explicar algo que estoy observando. Pues esto mismo va a pasar ahora. Entramos, por lo tanto, a hablar de la materia oscura. El primero que habló de materia oscura en la cosmología, en la distribución de galaxias, fue este señor que tiene esa cara de mal genio, que se llama Fritz Zwicky, que era de origen suizo, pero que hizo, aunque bueno, en realidad tenía un origen anterior búlgaro, pero hizo toda su carrera en el California Institute of Technology, obviamente de California. Allí es donde él, justo muy poquito después de que se hablara de las galaxias, de que Edwin Hubble descubriera la expansión cósmica, empieza a estudiar agrupaciones de galaxias, cúmulos de galaxias como el que vemos ahí, y se da cuenta que necesariamente esos cúmulos de galaxias han de tener materia oscura. Y les voy a explicar cómo, y lo van a entender perfectamente, ¿vale? Esto, si lo explico a mis alumnos, lo hago con fórmulas, pero aquí no voy a gastar ninguna, ¿vale? Lo que van a entender es que lo que es capaz de hacer Fritz Zwicky con ese telescopio es observar las velocidades a las que se mueven las galaxias individuales del cúmulo. Medir velocidades es bastante más fácil que medir distancias, muchísimo más fácil. Miren ustedes, medir velocidades es tan fácil que las multas que nos ponen en tráfico nos las ponen porque desde hace mucho tiempo hay tecnología para medir la velocidad con mucha precisión y nadie lo discute cuando llega la multa. En realidad, es una técnica que se basa en el efecto Doppler, que es el mismo efecto por el cual cuando nosotros oímos el sonido de una sirena de una ambulancia que se acerca o que se aleja, pues según se acerque o se aleje, la oímos más grave o más aguda. Es el mismo fenómeno. Bueno, pues ese fenómeno aplicado a la luz de las galaxias le sirvió a Zwicky para medir cómo se movían las galaxias dentro de un cúmulo por el efecto de la gravedad. El movimiento parece un poco aleatorio, como si fueran las abejas de un enjambre, pero es un movimiento completamente determinista, es un movimiento que se debe a toda la masa generada por las galaxias. Sigue, por decirlo así, la única fórmula que les he puesto aquí, esa de Newton, esa de que la fuerza es igual es proporcional al producto de las masas y inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Pues eso mismo, pero haciéndolo con todas las galaxias a la vez. Por lo tanto, las fórmulas se complican, pero a fin de cuentas uno la puede calcular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues él se da cuenta que esas velocidades son del orden de 1000 kilómetros por segundo. Las mide, utilizando el efecto Doppler. Y con esas velocidades, y básicamente con una extensión de la fórmula de Newton, que se llama el teorema del virial, él lo que hace es darse cuenta que para compensar esas velocidades necesitas tener en el cúmulo una masa que no ve. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, para compensar esas velocidades voy ahora a contar toda la masa del cúmulo sumando la masa de las galaxias individuales. Entonces él conoce la masa de cada galaxia, la suma y se queda muy, muy corto. Necesita mucha más masa porque si no, a esas velocidades las galaxias se dispersarían en toda la historia del cosmos. Habrían tenido tiempo de sobra para alargarse y permanecían acotadas, ligadas al cúmulo.
Si permanecen ligadas al cúmulo es porque hay más masa de la que se ve. Esa masa que él postula, y lo postula en alemán, es la dunkle Materie. Él piensa que existe materia oscura, no sabe cuál es su naturaleza, pero es absolutamente necesaria para que la estabilidad de esos cúmulos de galaxias, que son concentraciones, en este caso el cúmulo de Coma o de la Cabellera, tiene 2.000 o 3.000 galaxias en una región no excesivamente grande, y necesita postular la existencia de materia oscura. Bueno, la verdad es que nadie le hace mucho caso. Zwicky tuvo ideas geniales, algunas no tanto, pero es un gran astrofísico y nadie le hizo demasiado caso. Pasó bastante tiempo, esto es finales de la década o mediados de la década de los 30, cuando empieza él a publicar estos estudios, y desde luego pasó bastante más tiempo para que se pudieran aceptar estas ideas. Entonces, necesitábamos más evidencias. La evidencia final la voy a contar a continuación, pero por medio quería contar otra. Otra que es muy potente, porque fíjense, para que Zwicky llegue a esta conclusión, necesita asumir una hipótesis, que es muy razonable, pero es una hipótesis. Y es que el cúmulo esté en equilibrio, de forma que permanezca ligado por mucho tiempo. Entonces, eso es lo que a él le lleva a concluir que para que eso sea así necesita postular que exista materia oscura. Sin hacer ninguna hipótesis sobre el estado de los cúmulos de galaxias, mucho más modernamente hemos llegado a la conclusión de que también ha de haber materia oscura. Y lo hacemos esta vez de la mano de Einstein, ¿vale? Einstein propuso que en su teoría de la gravitación todo sentía la presencia de las masas. Mientras que en la fórmula que hemos visto de Newton, lo que entendíamos de alguna forma es que la fuerza de la gravedad existía porque existían dos masas que de alguna forma se estaban comunicando esa fuerza. Para eso, Einstein no lo acaba de ver. Y en realidad el concepto es completamente diferente. La teoría general de la relatividad, hay un astrofísico americano que se llama John Wheeler que la resumía en un aforismo súper corto, que le decía algo así como: el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, pero es la materia la que le dice al espacio-tiempo cómo doblarse, cómo deformarse. En realidad, la teoría de gravitación de Einstein es una deformación del espacio-tiempo y los cuerpos siguen esa deformación. La analogía típica es pensar en una cama elástica como si eso fuera una representación del espacio-tiempo, y yo tiro una bola de estas pesadas de bolera, una bola de bolera sobre esa cama. La cama se deforma y si ahora tiro una canica, la canica sigue una órbita, que en este caso va a hacer una espiral, para caer alrededor, cerquita de donde está la bola de bolera. En realidad, si la canica no rozara, si hiciera ese movimiento sin rozamiento, se quedaría orbitando de forma permanente en una órbita siguiendo una trayectoria elíptica, como pasa con el Sol y los planetas. Eso es lo que realmente explica el movimiento del Sol y los planetas, pero al nivel del Sol y los planetas, la teoría de Newton funciona perfectamente. Pero en otros casos no. Y aquí vemos uno donde efectivamente la predicción de Einstein se corroboró. Igual que sobre ese espacio-tiempo deformado por una masa, las otras masas sienten esa deformación y lo tratan de seguir, no solo las masas lo hacen, sino también la luz. La propia luz, la radiación, los fotones, van a sentir esa deformación del espacio-tiempo y van a cambiar su posición. Esto es una predicción extraordinaria que además Einstein calcula el valor exacto para un caso particular. Imaginemos la luz de una estrella que pasa muy cerca del disco solar. Claro, si el Sol está visible, la estrella no la vemos. Pero ¿y si vemos esa estrella durante un eclipse? Si nos fijamos en esa estrella durante un eclipse solar, durante el eclipse solar se hace de noche y podemos ver las estrellas. Entonces, se organizó una expedición en 1919, se acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, en noviembre del 18 se firmó el armisticio, y esa expedición la lideró
un inglés, curiosamente, que iba a probar la teoría de un alemán. Fíjense también el papel sociológico que tiene esto. Aquí los vemos a los dos, a Sir Arthur Eddington y a Albert Einstein, muchos años después, en Cambridge. Y Eddington, que entonces era muy joven, de hecho él no había ido al servicio militar porque era objetor de conciencia por motivos religiosos, Eddington era cuáquero, pero se había ofrecido voluntario para liderar esta expedición, que no era también arriesgada, y lo hizo nada más acabar la guerra. Y efectivamente lo que pretenden es darse cuenta que durante el eclipse, al no estar el Sol visible, vemos las estrellas, pero la masa del Sol está ahí. Los rayos de las estrellas se van a doblar, como ven ahí. Y entonces la posición aparente de las estrellas durante el eclipse va a cambiar. De poco, pero va a cambiar. Y eso va a ser apreciable. Ese cambio, numéricamente, lo había calculado para el Sol Einstein, y había dado el valor. Pues ese valor es el que encuentran Eddington en la expedición. La expedición es en mayo del 19, pero hasta noviembre no se publican los datos, pero cuando se publican, desde luego, a partir de ese momento, Einstein sí que se convierte en una celebridad mundial, en 1919. 4 años más tarde es cuando viene Einstein a España y pasa por Barcelona, por Zaragoza y por Madrid. Obviamente a Valencia no vino. Pero bueno, evidentemente, si vemos el Times de la época, es muy impresionante porque viene a decir que ayer por la tarde en las habitaciones de la Royal Society, en esta reunión conjunta, se presentaron los resultados. Y efectivamente se resuelve un problema de la física fundamental. El prestigioso y famoso físico Einstein es corroborado y, de alguna manera, ahí tenemos un poco los gráficos de la expedición a observar el eclipse, que se observa desde la isla de Príncipe en lo que era la Nueva Guinea y desde Sobral en Brasil. Y en ambas expediciones se llegan a los números que había predecido Einstein. Bien, pues este efecto lente, que es el efecto que se produce por el hecho de que los objetos masivos deformen la luz de objetos más lejanos, aquí hemos visto que el objeto masivo es el Sol y los objetos más lejanos son estrellas, se puede aplicar a muchas escalas. Cuando nosotros, por ejemplo, observamos un cuásar, que es una galaxia activa muy remota pero muy luminosa, o una galaxia normal pero muy alejada, y por medio hay una masa, ya sea la masa de una galaxia, ya sea la masa de un cúmulo de galaxias, vemos distorsiones. Por ejemplo, aquí lo ven en esta animación, vemos que esa masa cuando pasa por delante de la galaxia, no es que no la veamos, es que se distorsiona, se multiplica en una, en dos, en varias imágenes, una imagen doble, una imagen cuádruple, incluso una imagen formando un círculo perfecto, según cómo sea la simetría entre la lente en este caso gravitatoria, y la imagen del fondo, y efectivamente eso es lo que sirve para cuando, volviendo a los cúmulos de galaxias, observamos cúmulos de galaxias como este. Y ven ustedes ahí las galaxias, que son de diferentes formas, pero luego ven unos arcos con formas muy extrañas. Estos arcos son los que veíamos en la animación esta, cuando la hemos puesto aquí. Estos arcos que ven ahí, que crecen según la posición en la que se alinea el objeto lejano y la lente, pues estamos observando estos arcos. Y con estos arcos podemos calcular la masa de la propia lente. Y eso lo demostró Einstein muy bien. Y es una fórmula relativamente sencilla, no es complicada. Pues con la fórmula de Einstein para el efecto lente gravitatorio y a partir de las observaciones que hizo el Hubble Space Telescope de las imágenes de cúmulos lejanos, estos cúmulos están a miles de millones de años luz, y obviamente los objetos distorsionados mucho más lejos, al analizar esas distorsiones podemos determinar la masa del cúmulo y podemos comparar la masa del cúmulo que nos sale de las ecuaciones de Einstein con la masa de la suma de todas las galaxias. Y nos pasa lo mismo que le pasaba a Zwicky, que la suma de todas las galaxias está muy por debajo de la masa necesaria para que se produzcan las distorsiones de esos objetos lejanos, esos arcos, esas curvas, esas imágenes dobles. Necesitamos mucha más masa en el cúmulo. Y curiosamente, del mismo orden que la que obtenemos cuando aplicamos el teorema del virial de Zwicky. Por lo tanto, son dos observaciones con 50 a 60 años de diferencia.
basadas en física completamente diferente que demuestran que existe materia oscura. Los cúmulos de galaxias han sido, digamos, los lugares donde la materia oscura se ha encontrado, se ha postulado y se ha admitido, digamos, su existencia con más énfasis. Aquí tenemos un choque de dos cúmulos de galaxias y los astrofísicos han sido capaces de determinar la posición de la materia visual, que serían las galaxias individuales, la posición del gas caliente, que forma parte del cúmulo de las galaxias y que cuando choca forma esas ondas de choques que tienen las imágenes en rojo, y también han sido capaces, utilizando otra vez el efecto lente gravitatorio, de determinar la posición de los halos de materia oscura, que son las regiones en azul, que sí que acompañan más a las galaxias y que son mucho más inmunes al choque, porque la materia oscura y las galaxias de alguna forma se atraviesan como los dedos de la mano, mientras que el gas choca como si fuera, digamos, no sé, como si lanzáramos dos cubos de agua uno frente a otro, ¿no? Bueno, pues eso es otra comprobación muchísimo más reciente de la existencia de materia oscura al nivel de los cúmulos de las galaxias. Voy a pasar enseguida a la energía oscura, pero antes de entrar en ella, les quería hablar de lo que realmente reavivó los trabajos de Zwicky y puso ya de manifiesto que la materia oscura era necesaria. Y aquí hablamos de una astrónoma, Vera Rubin, que yo conocí personalmente en Hungría, hace ya años y que falleció hace unos poquitos años. Vera Rubin lideró un grupo en los años 70 en Estados Unidos que se dedicaba a estudiar las curvas de rotación de las galaxias. Os voy a explicar muy brevemente lo que son. Si les explico que los planetas que giran alrededor del Sol lo hacen a diferentes velocidades, lo van a entender. Esas velocidades son más grandes cuanto más cerca están los planetas del Sol. Por ejemplo, Mercurio va a 50 kilómetros por segundo, Venus a 40, la Tierra a 30, Marte a 18, y así van decreciendo. Esa curva de decrecimiento que nos da la velocidad en función de la distancia se llama curva de rotación, porque es la velocidad de rotación alrededor de un centro, ¿vale? Y la forma que tiene esa curva de rotación, que yo se la he ilustrado para los planetas que les he dicho, es un decaimiento que prescribe directamente, sin entrar en los detalles, la tercera ley de Kepler de la que les he hablado antes. Sale inmediatamente una línea matemática sencillita, sale directamente ese decaimiento que deberían seguir la trayectoria, que siguen en particular las velocidades de las órbitas de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Bueno, pues eso mismo debería pasar en las galaxias con las estrellas remotas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la masa se concentra en el centro de la galaxia y efectivamente al principio la velocidad debe crecer, porque no ha salido del centro. Pero al final lo que uno esperaría es que al llegar a un cierto máximo, del orden de 70 kilómetros por segundo, empezaran a decrecer. Esto se llama curva precisamente kepleriana, una curva de rotación kepleriana. En cambio, lo que se observa es esto que tienen aquí. Lo que Vera Rubin observó para esta galaxia que tienen aquí, que es M33, y para otras muchas, para varias decenas de galaxias, es que las curvas o bien crecían o bien eran casi planas, con velocidades del orden de 100 o 200 o 300 kilómetros por segundo. Bien, estas curvas planas de rotación que deshacen lo esperado en un comportamiento siguiendo las leyes de Kepler, conmovieron también a la comunidad astronómica porque ya ellos mismos se dieron cuenta que necesitaban volver a postular en los años 70 la existencia de materia oscura. Y es entonces cuando se dieron cuenta de los artículos que habría escrito Fritz Zwicky 30, 35, 40 años antes, ¿vale? Y a partir de entonces se sigue hablando de materia oscura y este descubrimiento, que en este caso no son los cúmulos de galaxias, sino las galaxias espirales, como la nuestra, igual que la nuestra, como la Vía Láctea, pues efectivamente ese descubrimiento es el que relanzó la existencia de materia oscura. Por lo tanto, el universo que vemos y el que existe es muy diferente. Si nosotros pudiéramos ver una galaxia y ver su halo de materia oscura, sería una cosa así. El halo sería muchísimo más grande. Dentro de ese halo, así que hay unos cúmulos que vemos, que son los cúmulos globulares, pero lo que vemos en azul y en fucsia son los colores de ese halo de materia oscura que representaría eso que postula para las galaxias individuales
existencia de curvas de rotación que no decrecen keplerianamente, que se mantienen constantes o incluso que crecen ligeramente. Esa es una tercera evidencia. Les podría haber hablado de más, pero recuerden, les he hablado del teorema de Brial de Fritz-Zwicky, de las lentes gravitatorias de Einstein y cuando actúan estas lentes sobre cúmulos de galaxias, en ambos casos la existencia de materia oscura se da en los cúmulos de galaxias y en galaxias individuales de tipo espiral, que las estrellas y las nubes de gas giran en torno al centro de las galaxias, la constancia de estas velocidades de rotación a distancias muy alejadas del centro también implica dinámicamente, utilizando leyes de gravitación y normalmente leyes newtonianas, cuando hablamos de Kepler hablamos de Newton, en ese sentido, explica directamente que necesitemos postular. ¿Qué pasa? Que no la hemos encontrado. No tenemos ni idea. Se van a ir ustedes como han entrado respecto a la naturaleza de la materia oscura. Lo que les puedo decir es lo que no es, y eso me lo guardo para el final. Lo que no les podré decir es lo que es. Pero acabamos en unos minutos. Me quedan 10 minutos exactamente para acabar y esos 10 minutos los quiero dedicar 8 a la energía oscura y 2 a la conclusión. La evidencia de la energía oscura. Bueno, no puedo volver a hablar de Einstein, pero esta vez sí para decirle, mira, nos han puesto solo una ecuación de Newton y ninguna de Einstein. Pues no, les voy a poner una de Einstein, que esa sí que no la van a entender porque ni siquiera yo la entiendo casi. ¿Vale? Es esta ecuación. ¿Vale? Ahí hay tensores, hay cosas muy raras, pero bueno, es que me encanta ponerla. Hay muchos sitios donde se la pintan en la camiseta. Solo me interesa de esta ecuación el término este que aparece aquí, que se llama lambda. Ese término, fíjense, esta ecuación lo que dice es básicamente es la matemática del aforismo de Wheeler. Esto es la geometría del universo. Esto es la geometría del espacio-tiempo. Y esto es el tensor impulso-energía. Esto es la gravedad, la fuerza, por decirlo así. ¿Vale? Mañana es May the 4th. Pues esto es la fuerza, y lo que viene a decir esto es que la fuerza y la energía es equivalente a la geometría, ¿no? Esta es un poco la idea del aforismo. Bueno, ¿qué es lo que hace Einstein? Cuando llega a estas ecuaciones, este término no está. Y lo tiene que introducir, matemáticamente tiene sentido, pero un poco forzado, porque él piensa que el universo es estático, que no se expande ni se contrae, ¿vale? Y introduce ese concepto. El concepto de constante cosmológica es un concepto que lo que hace es que el universo sea estático. Esto es en 1917, en 1929 Hubble descubre la expansión cósmica, previamente un astrofísico, meteorólogo astrofísico en Leningrado le había dicho a Einstein que su universo estaba en expansión, Este era Alexander Friedman, pero Alexander Friedman muere muy joven. De hecho, va a ver a Einstein cuando Einstein no está en Alemania, no existía el WhatsApp, entonces no podía saberlo. Pierde el viaje, vuelve, enferma, muere, y todo eso al final le hace pensar a Einstein que dice, bueno, si este hombre se ha complicado tanto la vida, voy a releer sus papers. Y se da cuenta que tenía razón. Y en 1934 Einstein dice, mi introducción de ese término ha sido mi mayor pifia científica. ¿Por qué? Porque yo, Einstein, podía haber predicho la expansión cósmica antes que Hubble la descubriera, solo mirando las ecuaciones. Bien, pues ese término se olvidó, desapareció, hasta que las pifias de Einstein también son recuperables. Volvamos a la astrofísica. Las supernovas de tipo 1A, esas supernovas que le he hablado antes cuando hablaba de Jerónimo Muñoz, es de este tipo. Está formada por una estrella que es una enana blanca que está arrancando material de una gigante roja y que cuando supera un determinado nivel de masa, que se llama el límite de Chandrasekhar, explota. Esa explosión es una explosión termonuclear, pero por decirlo así, controlada, porque el límite de masa al cual se produce la explosión es siempre el mismo. Por lo tanto, es una explosión termonuclear de una estrella que se produce en muchas galaxias por ese acrecimiento de masa en torno a la enana blanca, que cuando pasa un cierto límite de 1.4 veces la masa del Sol, 1.44, que es el límite de Chandrasekhar, no se sostiene y explota, y siempre explota de la misma forma. Por lo tanto, se convierte en un patrón de luminosidad que nos permite determinar a qué distancia está la estrella de nosotros, porque brilla siempre de una forma
constante. Fíjense que determinar distancias, ya les he dicho antes que era lo más difícil. Para determinar distancias necesitamos patrones de luminosidad, objetos que brillen con un brillo conocido, porque entonces si el brillo es conocido y yo lo pongo más lejos, como sé el brillo, si yo tengo una bombilla de 100 vatios y la alejo, o una bombilla de 1000 vatios y la alejo 10 veces, sé que decrece su brillo, como el cuadrado de la distancia, y entonces la veré como una bombilla de 10 vatios. ¿Vale? Si era de 1000, pues ha decrecido 10 veces, al cuadrado son 100, pues la vería así. Bueno, pues eso mismo lo puedo hacer con distancias enormes, pero necesito saber el brillo del objeto. Y las supernovas son patrones de luminosidad, las supernovas de este tipo, y por lo tanto me permiten determinar las distancias. Y cuando diferentes astrónomos han estudiado este tipo de supernovas en galaxias remotísimas, se han dado cuenta que son más débiles de lo esperado según ese modelo de supernova. Entonces, si son más débiles de lo esperado, necesariamente es que están más lejos. Si están más lejos, es que la expansión cósmica, esa que descubrió Hubble, ha ido a un ritmo más rápido. ¿Vale? Aquí tienen una gráfica donde esto se representa. La línea roja son las observaciones. Las observaciones de estas supernovas, ahí tienen las distancias, en unidades que no voy a poner en relieve, pero separan esos dos modelos, el modelo de expansión acelerada y el modelo de expansión decelerada. Los astrónomos pensaban que como la gravedad es atractiva, la expansión cósmica de Hubble tenía que frenarse con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la materia se atrae, ya sea con las leyes de Newton, ya sea con las leyes de Einstein, y por lo tanto ha de ser capaz de frenar la expansión. Pues bien, si no se producía ese freno en la expansión cósmica, y al contrario se produce esa aceleración que parece que están marcando las supernovas, y lo marcan porque nosotros sabemos cuál es su brillo y por lo tanto cuál es su distancia, pero resulta que brillan menos y por lo tanto han de estar más lejos, y al estar más lejos necesariamente el universo se ha tenido que expandir a un ritmo mayor del que pensábamos. No ha decelerado, como ven ahí en la región azul, sino que ha acelerado. Son supernovas remotísimas, a distancias de miles de millones de años luz. Bien, pues los equipos que llegaron a esta conclusión con el estudio de la supernova obtuvieron el Premio Nobel de Física, eran Adam Riess, Brian Perlmutter, Paul Perlmutter, Adam Riess y Brian Smith. He dicho ahora bien los nombres. Recibieron el Premio Nobel de Física y de alguna manera justificaban la necesidad de esa aceleración de la expansión cósmica, del ritmo de expansión, a la presencia de una componente exótica en el universo que llamaron energía oscura. Y qué curioso, matemáticamente la energía oscura funciona igual que la lambda de Einstein. La energía oscura es esa lambda, de alguna manera, que la propuso Einstein en 1917. En el 1929 Hubble descubrió la expansión cósmica, aunque ya les había dicho yo que Alexander Friedman, solo mirando las ecuaciones, ya se lo había dicho a Einstein. En 1934 Einstein cae del burro y reconoce que ha sido su error o su pifia mayor, y en 1998 los astrónomos, utilizando el estudio de supernovas remotísimas, lo descubren. La prestigiosa revista Science determinó que en 1998 esta idea del universo en expansión acelerada fue la idea más importante de la ciencia del año. Bueno, pues si ahora todos estos ingredientes los ponemos en la famosa pizza, los ponemos primero en una distribución de masas, la energía oscura ocupa el 70%. Esa energía oscura que ha de ser la responsable de la expansión acelerada, cuando hacemos los números, representa el 70% de la pizza cósmica. Aproximadamente el 5% serían los átomos ordinarios, de los cuales estamos hechos nosotros, las estrellas, el gas intergaláctico, el helio y el hidrógeno que hay por el universo, y ese 24 o 25% restante sería la materia oscura. La materia oscura no puede ser materia ordinaria. Eso sí que lo sabemos. No pueden ser los átomos que tenemos, los átomos que decimos los astrónomos, no pueden ser bariones. Y por eso cuando he puesto ya, y para acabar, la pizza, la he distribuido con estos porcentajes, que son los porcentajes más exactos, pero para nosotros lo más importante es quedarnos con que un 70% sería energía oscura, responsable de la expansión acelerada del universo,
un 25-26% sería materia no ordinaria, no bariónica, oscura, cuya naturaleza no conocemos, pero que sí que conocemos que no puede ser de la misma forma, de la misma materia que la materia ordinaria. No puede estar hecha de lo mismo que nosotros, ni puede estar hecha de hidrógeno, ni puede estar hecha de los átomos ordinarios. Es algo exótico. ¿La estamos buscando dónde? En los aceleradores de partículas. En el acelerador del CERN, que ahora va a subir de energías, estamos reproduciendo las condiciones del universo más primitivo por ver si la formación de esa materia oscura que está dominando la dinámica del cosmos desde el inicio, desde el Big Bang, es trazable en esas simulaciones, en esos experimentos, con ese gran anillo acelerador que hay enterrado cerca de Ginebra, pues si somos capaces de determinar la naturaleza de esa materia oscura. Desde luego la energía oscura es todavía más elusiva porque no brilla, pero ni siquiera tiene un efecto gravitatorio. Su único efecto lo notamos en otros, no solo con las supernovas, con otras observaciones astronómicas, como la radiación cósmica de fondo, aparece ya en muchos y diferentes escenarios cosmológicos, pero su naturaleza va a tardar mucho más en encontrarse. Quizá en un tiempo razonable conozcamos la naturaleza de la materia oscura a partir de los estudios que se hacen con los grandes aceleradores, y la energía oscura pues, le costará más porque pensamos de su existencia. Hay también maneras de probar su naturaleza. Una de ellas está aquí cerca. El Observatorio de Java-Lambre tiene un proyecto que, mediante el estudio de la distribución de galaxias a grandes escalas, en este caso vamos a estudiar más de 100 millones de galaxias, seamos capaces de, por lo menos, decir algunas cualidades que ha de cumplir esa energía oscura. Por lo tanto, el lado oscuro del universo es el que es, el 95% del universo es oscuro, solo una pequeña parte brilla, una pequeña parte produce la luz y esas imágenes tan fantásticas que, por ejemplo, nos está enviando la sonda James Webb. Y el primer problema es que, según el mejor modelo que disponemos, está formado por esa materia y esa energía de las que ignoramos casi todas sus propiedades. Solo sabemos algunas cosas que no son. Pero bueno, cuando todo aquello que es imposible ha sido eliminado, lo que quede, por improbable que parezca, es la verdad. Muchas gracias.